Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro consejero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Bien, muy bien. No me extraña, ¿cómo no vas a estar bien dando noticias positivas que nos hacen mucha falta? Cuéntanos, ¿con qué viene esta semana el ecomensajero digital de la Asociación Vida Sana? Bueno, pues mira, viene con 10 noticias como siempre, pero hoy va a salir en portada una que me parece muy interesante, muy poco conocido y algo que conviene destacar, ¿no? Cuéntanos. Se trata de un nuevo libro de Renaud Delos, Ajá. creo que se pronuncia así en francés, un libro que ha publicado La fertilidad de la tierra y que se llama Orina, oro líquido para el huerto ¿Y y el eso? jardín. ¿Y Y esto de qué eso, va? pues que la orina humana, en este caso, pues es un fertilizante magnífico para nuestros huertos Ujú. y para nuestros jardines y, y no lo estamos utilizando. Es un recurso que no solamente no lo utilizamos para fertilizar nuestros campos y sustituir los elementos químicos, sino que además se convierte en un residuo que contamina las aguas y que, digamos, produce todo tipo de problemas, ¿no? El libro de este señor nos informa de que la orina humana es un fertilizante magnífico y que se podría utilizar para, digamos, sustituir elementos químicos en nuestros huertos y en nuestros jardines sin ningún tipo de problema, ni sanitario ni ambiental. Yo no soy un técnico, habría que leer el libro, pero bueno, en la entrevista que publicamos, que vamos a publicar hoy y que saldrá esta mañana, recibirán los suscriptores de la publicación, pues el autor lo explica muy bien, no hay ningún problema, digamos, de tipo sanitario, no hay ningún tipo de problema de tipo ambiental y es una forma de aprovechar un recurso que va a estar ahí sí o sí, porque hacer pipí hace todo el mundo, ¿no? Claro, tanto que se habla ahora de la economía circular, ¿no? Que dice que en la naturaleza no hay residuo, que es todo un recurso. Exacto. Y pues no empezamos a veces por lo más sencillo, y esto es un recurso que producimos nosotros de una manera completamente natural y que es cierto que la naturaleza pues tiene sus usos. Pues, Sí, la primera pregunta que viene a la cabeza es, por ejemplo, si alguien que está tomando medicamentos, claro, pues podría, digamos, afectar a la planta, ¿no? Bueno, haría falta, yo qué sé, comerse como 1000 coliflores de alguien que está tomando algún tipo de medicamento para tener algún tipo de pequeña intoxicación, o sea, es imposible. Y por otro lado, efectivamente sería una orina que se aplicaría diluida en agua, con lo cual tampoco, el impacto, digamos, sería muchísimo, muchísimo menor. O sea, son todo ventajas. Entonces, pues animo a los que estén viendo este programa, pues que de alguna manera empiecen o que lean el libro, que se interesen por ello y que lo apliquen en sus huertos, en sus cultivos, bueno, en sus jardines de la manera que puedan, ¿no? Se puede hacer a un nivel macro y a un nivel más pequeño, ¿no? La verdad es que el libro y la entrevista lo explican muy bien, propone soluciones viables para poder obtener este recurso y la verdad es que sería muy bueno, ¿no? hombre, igual que la gente usa pues el abono natural, su abono natural para... Es lo mismo. O sea, que es que realmente tiene toda la lógica. ¿Nos puede recordar el nombre del libro? Bueno, la orina es mucho mejor. Bueno, quiero decir, la orina es un fertilizante que es inmediato. En cambio, en el caso del estiércol, ya sea humano o de los animales, pues se tiene que pasar por un proceso de compostaje, ¿no? Claro. Pero en el caso de la orina es inmediato. O sea,
Eh, lo que pasa es que no se trata de que todos nos vayamos a mear al huerto, no, no es esto. No es que tengamos que mear encima de nuestras lechugas, no, no es esto. Se trata de que utilicemos ese recurso, que lo diluyamos en agua y que se aplique al suelo. Pero, insisto, no hay ningún tipo de problema sanitario. No, si alguien tiene, yo que sé, una gripe, por ejemplo, no se transmite. O sea, eh, bueno, ya digo que yo no soy un técnico, que hay que ver la forma en que hay que utilizarlo, pero el autor propone un montón de soluciones viables, factibles, cómodas, muy eficaces, y él también en el libro, en la entrevista no, pero en el libro aporta cuáles son los resultados y son altamente eficientes. Te digo, te decía, si nos puedes repetir el nombre del libro, aunque bueno, lo vamos a ver en el boletín Sí, de la Asociación Vida Sana. bueno, el autor se llama Renaud, o sea, Renaud de Luz, o sea, Renaud de Looce. El libro se llama Orina, oro líquido para el huerto y el jardín. Y lo ha publicado La Fertilidad de la Tierra. Pues muy interesante, siempre hay recursos, porque aquí no solo se habla de noticias, que también mola saber que ponéis a disposición de la gente que lee vuestro boletín, pues eso, recursos para una mejor, un mejor aprovechamiento en este caso, para huertos y jardines, que al final es una herramienta para esta Claro, biocultura, ¿no? Que es de lo que se trata. exactamente, una herramienta ecológica, cercana, próxima, kilómetro cero total, Total. en el caso de los que tengan huerto. En el caso de los que no tengan huerto, o sea, o sea, quiere decir que hay una serie de aplicaciones en lo micro, digamos, y también en lo macro, y ambas son posibles y factibles. Pues muy interesante y al mismo tiempo nos hace pensar sobre todas esas cosas que me parecen súper innovadoras y súper, no lejanas, ¿no? Pero súper tecnología punta y tal, como el tema de la economía circular y que al final es empezar por lo que ya tenemos y por lo que de alguna manera ya llevábamos mucho tiempo haciendo antes de esta época. Yo Come- tengo Sí, que decir que a un nivel micro, utilizo mi orina en el huerto, y nadie de los que consumen los productores se ha contaminado, ni el huerto está contaminado. Al contrario, todo es completamente ecológico, súper sano y súper sanador. te haría la pregunta de humor si está certificada, pero bueno, yo creo que sí, en tu caso. Bueno, yo aparte es que estoy súper sano, Claro, como ecológico, no tomo prácticamente nunca medicamentos, sino de esto. Tampoco lo utilizo de una forma intensiva, de vez en cuando, o sea, cuando me acuerdo, pues tengo un cubo, orino en el cubo, lo diluyo en agua y lo pongo no encima de la planta, obviamente, lo pongo en el suelo y tal, y entonces pues funciona muy bien. perfecto, pues ahí queda anotado, muy interesante. Segundo tema del boletín de esta semana, cuéntanos. Sí, bueno, es un artículo de opinión Ajá. de Pablo Bolaño, no, perdón, mío, en Ah, este caso es mío, a colación de algo que pasó la semana pasada, que fue que un individuo en el Prat de Llobregat, ajá. que padecía mega obesidad y al mismo tiempo síndrome de Diógenes, pues los bomberos tuvieron que abrir, o sea, romper la pared para poder sacarlo, porque estaba muy enfermo, y aparte no podían entrar por la puerta normal, y tampoco podía salir el tío por su obesidad, y al mismo tiempo, por la cantidad había tanta basura en el piso que la puerta no se abría, no daba, o sea, no, los bomberos no podían. Entonces, bueno, este tema nos ha llevado a reflexionar sobre un asunto importante, y es que, claro, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en este caso, hemos visto que este hombre pues padecía síndrome de Diógenes, y que pues iba acumulando basura, ¿no? En su casa, ¿no? Pero
en el caso, por ejemplo, de la humanidad, ¿no? A un nivel macro, ¿no? Mm, ¿No le está pasando un poco lo mismo a totalmente. la especie humana, ¿no? Porque lo que pasó con este hombre, que me parece que se llamaba Fernando, fue que el hombre iba acumulando y digamos que hasta que el pobre hombre no cayó totalmente enfermo y no se podía mover y tal, mientras tanto no pasaba nada, o sea, nadie digamos, sí que algunos vecinos alertaron digamos, a las autoridades competentes, pero no tomaron cartas en el asunto, ¿no? Llamaron al hombre, el hombre les dijo que todo andaba bien y ahí se quedó el asunto, ¿no? Yo me planteo, ¿no nos está pasando un poco lo mismo a la especie humana? Es decir, estamos acumulando basura en nuestros organismos y al mismo tiempo en el planeta y seguimos viviendo hasta que llegue un momento en que sea imposible continuar. Y yo creo que es así realmente, ¿no? O sea, lo que pasa es que como le ocurría a este hombre, pues el hombre seguía tal, las autoridades competentes miraban hacia otro lado y el uno por el otro, la casa sin barrer, y tanto en lo personal como en lo global, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Es un caso extremo el que estamos comentando, pero es que no es menos extremo la cantidad de basura que estamos Sí, sí, o sea, que produciendo. Sí, estamos sí. almacenando, ¿no? La especie humana en el planeta. Yo, por ejemplo, claro, como estoy mi trabajo de periodista con Mensajero Digital me llegan datos, muchos datos. Los datos son escalofriantes, son abismales, o sea, son estratosféricos, ¿no? Sobre la cantidad de basura que hay en todo el planeta, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejemplo paralelo y que nos debería llevar a reflexionar, ¿no? Son los canarios de la mina a veces, ¿no? Mm, Estos ejemplos particulares, pero que igual que los canarios de la mina, que eran los primeros en enfermar o a veces incluso morir cuando había un escape de gas grisú, pues mm. casos tan extremos de personas que les pasan estos problemas, pues indican, como tú bien dices, problemas globales, ¿no? Porque es verdad que vivimos en este planeta en el que cada vez acumulamos más desechos y desperdicios y donde hay mucha gente que come más de lo que debería y enferma, mientras otra parte, pues evidentemente se muere de hambre, con lo cual creo que está muy bien elegido el ejemplo. Esta triste noticia que nos tendría que servir para reflexionar más allá del tremendismo de la noticia, ¿no? De que muchas veces nos quedamos en lo sensacionalista y no vemos que hay unas lecturas muchas veces muy profundas de lo que pasa, ¿no? Porque hay más gente como este señor, mira este programa de Estados Unidos, de Mi vida con, no sé si se llama Mi vida con 300 kilos o algo así. Además, Pedro, no sé si lo has visto, que es un programa de estos que, no sé si, uno de estos canales de TDT, que son de Estados Unidos y siempre sea el mismo perfil. Es gente de extracciones sociales, bueno, pues de gente de clase obrera, de clase muy baja, que no tienen muchas veces dinero para comer bien, y con problemas mentales, que su única satisfacción muchas veces es la comida. Y además se da la situación que muchas veces viven en casas donde acabas viendo, pues es unas situaciones higiénicas francamente deficientes. Así que lo que tú dices Sí. está muy bien, es así. No es el caso de este hombre, ¿eh? Este hombre era un hombre que trabajaba de informático, o sea, en el aeropuerto, justo al lado de donde vivía. Y con el tema de la pandemia, pues ya empezó a teletrabajar. Y desde la pandemia que no salía de casa. No salía de casa, llevaba como, no sé si 2 años y medio o 3 sin salir de casa, ¿no? Ah, Entonces, pero no era una persona, digamos, de un estrato social, digamos, desfavorecido. Era un hombre que trabajando de informático en el aeropuerto, pues debía tener un sueldo como sí, mínimo para tener una vida digna, vamos, yo qué sé. Tampoco tenía familia, con lo cual, o sea, pero lo que sí que es cierto es que la soledad, ahí está, ahí está. que hay mucha soledad en la sociedad contemporánea, es un problema grave,
porque digamos que dispara problemas paralelos, ¿no? Entonces, claro, ahí no había nadie para reconducirlo, ¿no? Hacia, si hubiera habido una familia, si hubiera habido alguien que hubiera estado pendiente, probablemente se hubiera podido reconducir el tema, pero claro, y cada vez hay más gente que vive sola y en soledad y sin familia, sin... Entonces, claro, esto es un problema social también muy alarmante que hará que pasen muchos más casos como este y de otras características, ¿no? Sí, un drama que expresa muchos dramas, que me estaba acordando de situaciones. Exactamente. Yo mismo estuve a punto de. Yo me fui a vivir con mi pareja 15 días antes de que no pudiéramos movernos. Si no, pues nos habríamos encerrado cada uno en distintas casas, solos prácticamente. Y habría sido muy insoportable para los dos. Y nos sobraron 15 días no más, ¿eh? Empezamos a vivir en esta casa finales de febrero. Así que eso, y yo sé que habría sido muy duro psicológicamente para los dos, y vete tú a saber si no nos habría pasado lo mismo. O sea que todos A, estamos ahí co- rozando el palo, quiero decir, con este caso a mío. colación de esto, también quiero comentarte que una gran mayoría de la ciudadanía se ha convertido en personas completamente sumisas al orden establecido. Y Claro, entonces, por ejemplo, eh, en este caso, con respecto al tema de la pandemia, pues digamos que obedecieron totalmente lo tal. Claro que no era tan fácil desobedecer porque te podía caer una multa o te podía, pero también hay formas digamos, ¿cómo diría yo? Hay formas de subvertir el orden establecido de una forma muy disimulada y que pase desapercibida. Entonces, bueno, claro, yo siempre lo digo, mira, esto es algo que quizás a mucha gente no le guste o que puede sonar, pero yo lo tengo que decir, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría, hace unos cuantos años, digamos, hasta hace unas 2 o 3 décadas más o menos, la mayoría de las personas que tenían una vida completamente eh, adscrita a los principales dogmas de la sociedad contemporánea, de la sociedad de masas, pues en principio ellos pensaban que no eran víctimas del asunto, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Si alguien trabajaba en una empresa y esta empresa hacía algún tipo de daño ambiental, ya. pues esa persona pensaba que ese problema no le iba a llegar nunca a él, ¿no? O a ella, sino que, bueno, eran cómplices de algo que no estaba bien, pero que no pasaba nada. De alguna manera o de otra se solucionaría, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, pues estamos viendo, o se ha visto ya, por lo menos se ha visto, las personas que tienen dos ojos bien abiertos y los oídos, ¿no? Y los sentidos en general, ¿no? Que el hecho de que tú seas cómplice de los principales dogmas y axiomas de la sociedad moderna Hmm. no te va a librar de ellos. Sí, lo que pasa es que en caso concreto de la pandemia había un virus que estaba provocando muchos problemas de salud. Quizá a la gente de no tan mayor, no tanto, pero ha sido un virus mortal para la gente muy mayor. Otra cosa es, otra cosa es, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, en cómo se gestionó la información. Porque ha habido un virus muy Ah, serio y ha provocado muchos problemas, pero es cierto que la gestión de la información añadía además mucho miedo a la gente y ahí ha habido dos pandemias superpuestas. El virus, que sobre todo entre la gente de mayor fue arrasador. También es verdad que si hubiera habido un sistema de residencias públicas, vete tú a saber, a lo mejor no habría sido para tanto y unos buenos sistemas de salud pública y de sanidad pública. Pero también es verdad que quizá a la gente se le metió demasiado miedo y sin negar, que yo no niego el virus, que haya un virus brutal y que había que tomar medidas y se cerró medio mundo,
Sin negar eso, creo que también hay una parte, y por eso yo estoy un poco a caballo entre ciertas posturas, hay otra parte de experimento de dominio social. Y hay Bueno, gente... Sí, no, perdona, simplemente sigue, eso, sigue. que... Simplemente eso. Yo lo veo así. Bueno, realmente el tema da para mucho, Da ¿no? para El mucho y... tema ha sido tan extraordinario el asunto que da para mucho. Hombre, Yo, por ejemplo, yo vivo en un pueblo, ¿no? ya, claro, Entonces, claro. ¿qué mal a la humanidad podía hacerle en el caso de que realmente hubiera un virus peligrosísimo, que eso es algo que sinceramente cada vez pone más gente en duda? Pero pongamos que sí, que había un virus muy peligroso, ¿vale? ¿Qué daño podía hacer que yo fuera de mi casa al huerto en un trayecto en el que ya un día normal, ya prácticamente no me cruzo con nadie? Imagínate en pandemia, que ya nadie que estaba... O sea, ¿qué mal podía hacerle? Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo lo hice. Entonces, bueno, pues en un momento de una cierta crisis, ¿no? También de peligro mental para la gente, pues estaba claro que no sé qué es peor, si el remedio que la enfermedad. O Ahí yo creo sea, que podemos estar de acuerdo, sobre todo para según qué perfiles de población y luego también el tema ese de si no te cruzabas con nadie y sobre todo tenías cuidado con tus mayores, bueno. Pero sí, sí, es un tema complejo y quizá hay cosas que hay que replantearse. Como hay otras cosas que replantearse y también está relacionado con lo anterior, Pedro, si quieres sí. hablamos un poco de las recientísimas elecciones autonómicas y municipales, más en el caso vuestro de Cataluña, sobre todo municipales, y bueno, la valoración que hacemos, en este caso, no desde el punto de vista del politiqueo y el partidismo, sino la afección que va a pasar con el ecologismo, la vida sana, la biocultura, cuando estamos hablando de un auge de partidos que son directamente negacionistas de todo esto. Bueno, por un lado están los partidos negacionistas y por otro lado están los partidos que no son negacionistas, pero que tampoco tienen un programa político claro y valiente con respecto a lo que el planeta necesita Totalmente de acuerdo. para enfrentarse, Sí. digamos, a los principales problemas a los que nos asuelan, ¿no? Entonces yo en este sentido hemos publicado un artículo de opinión, en este caso de Pablo Boloaño, un compañero que es muy crítico. Yo creo que tiene mucha razón porque hay que constatar una vez más el fracaso total del ecologismo clásico, ¿no? O sea, sí que es verdad que cada vez hay más personas que ven que el modus operandi de la sociedad moderna es destructor con la naturaleza y al mismo tiempo con la salud humana, pero por un lado no hacen nada para cambiarlo, una buena parte de la población, y esto también tiene que ver con el discurso patético de una gran parte de los ecologistas, que es un discurso que se mueve en las mismas coordenadas que el sistema al que se quiere oponer. Es decir, hasta ahora una gran parte del ecologismo Mm. ha utilizado un discurso basado en cifras, basado en estadísticas, en informes, en estudios que no se leen ni siquiera los propios ecologistas. Entonces, claro, es un discurso falto de emoción. Es un discurso que de alguna manera perpetúa lo que está ocurriendo y que después de 3 o 4 décadas de ecologismo, pues no ha conseguido los principales, digamos, puntos a los que se había propuesto, ¿no? Esto ha conllevado que algunos ecologistas pues se hayan borrado digamos, de las principales asociaciones y tal, y hayan optado por, digamos, vivir más en consonancia con lo que es la tierra, pero desde un punto de vista más espiritual, ¿no? Hace falta, o sea, no sé cómo Un explicarlo, pero relato. desde luego, Un relato. un Mira, relato emocionante como mínimo yo sí. y Sí. trascendente más, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no?
el tema de las drogas, ¿no? La adicción a las drogas, ¿no? Ahora mismo hay un problema mundial, ¿no? De adicción a las drogas y a otras cosas, ¿eh? Como el porno, El el juego. juego, la tecnología, el sexo y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, pongamos el caso de las drogas, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de ofrecer al adicto algo que sustituya por lo alto, ¿no? La adicción que tiene, este adicto no va a salir nunca, Mm. o prácticamente nunca, Yo quería ¿no? añadir, porque bueno, yo tengo un pasado, tú lo sabes, yo he sido militante del ecologismo político. De hecho, en cierta ocasión fui número 2 a la Comunidad de Madrid por una coalición de partidos ecologistas con muy poco éxito por su época. Digamos que fue la parte, digamos, antes de lo que fuera el surgimiento de Equo. Sí, Y luego Equo a su vez derivó en la Alianza Verde, que está ahora en Podemos. Bueno, y como persona que tiene ese pasado, yo lo que siempre he visto es que los verdes nunca sea, o nunca hemos, aunque ya no esté ahí, o sea, como simpatizante, nunca hemos desarrollado una propuesta diferencial, porque en valores sociales y de protección a la gente estábamos muy alineados, o podríamos decir que estamos alineados a la izquierda, pero hay otros valores como el rechazo a la cultura productivista, basada en la producción y consumo a destajo y supermaterialista, que realmente no estamos a favor de ello, somos más de parar esa cuantificación del mundo en productividad económica, pero somos incapaces de expresarlo. Y como al final siempre éramos la coletilla de algún otro grupo, y además muchos de los dirigentes verdes se vendían al mejor postor e eran incapaces de desarrollar eso que es diferente, porque sí, estamos a favor de más gasto social para sanidad pública, educación pública, todo eso, ¿no? Pero, vale, pero por ejemplo, qué sanidad pública? Sí, claro, vale, en principio estamos a favor de la sanidad pública, por supuesto, pero una sanidad pública que no incluye las terapias naturales digamos, en su esquema, entonces, ¿para qué quiere? Para seguir administrando pastillitas. Pero no es solo eso, son muchas cosas. el de rechazo al Por mundo ejemplo, productivista. Para mí, el rechazo al mundo materialista y megaproductivista era una gran diferencia. Y la otra, la autogestión, la apuesta por que la gente tomara más el poder. Se dice muchas veces que los verdes son como anarquistas que votan, es una exageración, pero lo que quiero decir es que tenemos que darle a la gente la capacidad de gestionar sus propias cosas, de tener más poder sobre sus cosas, no que venga uno de arriba y te diga cómo lo tienes que hacer, ¿no? Pues esa gente que crea sus cooperativas a nivel local o los pequeños productores a nivel local, que es la economía que crea riqueza, y es ayudarles y darles todas las medidas a favor y todas las ayudas a favor, pero dejarles el protagonismo a la gente, ¿no? Que al final tiene mucho que ver eso con biocultura, si te das cuenta, ¿no? sí, Ayudar a sí. los pequeños productores y esas economías locales, ¿no? Eso tampoco se ha sabido expresar. También es verdad que falta carisma, Total, no hay personas que total, tengan carisma, tienen menos carisma que el sastre de Tarzán. Pero claro. por otro lado, también es verdad que hay una serie de confusiones que a algunos ecologistas, ¿cómo diría yo? ¿Cómo diría para no ofender a nadie? O sea, pero, por ejemplo, yo no creo, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, un tema como el aborto, ¿no? O sea, si tú eres ecologista, no puedes estar a favor del aborto, porque tienes que defender a los vulnerables. Y los Yo ahí tengo una vulnerables, posición distinta, pero entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es, hay que entender básicamente que el aborto es una cuestión que tiene que ver con la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Ese es mi punto de vista, sé que tú tienes otro, pero evidentemente estamos hablando al final de si tenemos en cuenta los derechos y sobre todo el protagonismo de las mujeres sobre su cuerpo, la capacidad de decidir sobre su cuerpo. bueno, pero es que, claro, Son vale, puntos de vista distintos. yo respeto, lo respeto totalmente, pero cuando tú entras en la ecosofía, en un mundo verdaderamente ecosófico, ¿no? Cuando tú entras en un mundo que entiendes el mundo como una unidad, como una unicidad, o sea, todo forma parte de la vida. Entonces, los derechos
de los demás, de los seres vivos, están por encima de los tuyos propios. Es decir, tú puedes cumplir tus derechos, obviamente. Claro que sí, siempre que tus derechos cumplan todos los de los demás. Porque de hecho, nosotros estamos aquí, el ser humano está aquí porque ha sido capaz durante miles y miles y miles de años de satisfacer los derechos de la armonía cósmica antes que los suyos propios. Son dos cuestiones distintas. Cuando hablamos de derechos no hablamos de espiritualidad. Los derechos son para todo el mundo, crean una concepción ecosófica. Los derechos los tienen incluso aquellas personas que se rigen por valores completamente equivocados, ¿no? Y sobre todo desde el Bueno, respeto de los derechos inalienables desde cada sujeto, hombres y mujeres, no sé, ¿no? yo sinceramente pienso que creo que esto es una cosa en lo que estaría bien que las personas que nos están escuchando ahora Molaría. reflexionen, ¿no? O sea, la mayoría o sea, ¿cómo diría yo? O sea, la mayoría de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad, vienen precisamente por los derechos personales. Por ejemplo, tú tienes derecho a tener un coche, No, claro. eso no es un derecho. Nadie dice, eso no es un derecho, no señor. Los derechos sí, los derechos humanos son otra cosa. Es que hay un problema también en esta sociedad. Y es que no nos han educado en lo que significa un derecho. Eso no es un derecho, es un deseo. No es lo mismo. Que son, No sé, esto daría para un pero programa muy amplio y sería incluso interesante muy traer un día a un amplio. filósofo. Pero son muchos los temas. Por ejemplo, todo el tema de los ancianos en las residencias, ¿no? Eso sí es un derecho, ¿Qué tiene me derecho a la hablas? vida y a la Qué me dignidad. dices? Claro, ¿cómo puede ser que si presumimos de ser la especie con más inteligencia y con más sabiduría y bla, 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 ¡pum!, dejemos a nuestros ancianos en unas residencias? Y que encima se le premia a la gente, no solamente que hace eso, sino que dejan que en esta pandemia pues murieron 7.000 y pico ancianos en Madrid y eso pues no se tiene en cuenta y en ¿Pero de fin. qué murieron además? ¿Murieron del virus o de pena? Yo creo que Porque murieron del virus, de pena y de la dejación de la sociedad. y de todo junto, Y de ¿no? todo junto. Claro. Pero tú estarás de acuerdo conmigo en que cuando tú tienes un problema de salud, por ejemplo, el que sea, ¿no? Que deflaga tu sistema inmunológico, por ejemplo, si eres un niño y te pones malito, ¿no? Pues entonces cuando tienes al lado a tu madre o a tu padre o a los dos o a quien sea y que te da cariño, que te da amor, que le da un sentido a tu vida, coño, pues ese sistema inmunológico es capaz de resistir cualquier cosa o casi cualquier cosa. Pero claro, si tú estás solo, que te tratan personas que parecen que llegan de la NASA y que no puedes ver ni a tus seres queridos, entonces eso es tremendo. Eso dice, ¿y yo qué coño hago aquí? Pues ya me voy y acabamos más pronto. Lo que está claro es que hay un problema de humanidad y de respeto y de derechos también, pero para mí, sobre todo, y de empatía con los que, bueno, con las Y de generaciones que empatía, nos claro. precedieron y que es que joder, es que vamos, es que si no sabemos tratar a nuestros mayores, De empatía con los más vulnerables. exactamente. Es que no tiene vuelta de hoja y sin empatía con los más vulnerables, pues no somos una sociedad, somos el sálvese quien pueda. Yo creo que Entonces, el ecologismo clásico, ¿qué dice de todo esto? Muchas veces se alinea en las coordenadas de una izquierda que vive en el siglo pasado, que no ha sabido ver que el mundo necesita un nuevo paradigma y entonces, claro, esa falta de emoción y esa falta de valentía y esa falta de riesgo, pues ahí estamos. en este sentido, ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Es que eso no hemos encontrado el lenguaje y no No. solamente en la exposición de hechos, porque hay mucho marxista clásico que se cree que si tú expones la explotación del hombre y de la naturaleza con datos objetivos,
habrá una iluminación y entenderemos el problema. No, No, hay que saber contarlo. No vendrá la iluminación, no exactamente. habrá una epifanía, una... No, hay que ser capaces de construir un relato distinto. En fin, Pedro, vamos a terminar aquí esto porque podríamos tirarnos horas, que a lo mejor un día tenemos que Bueno, hacerlo e invitar a filósofos o gente así y aprender, porque da para mucho, ¿no? Pero está claro, muy bien este ratito y nos hemos de, extendido más, pero de- creo que a la gente le va a molar y de de... hecho, es el kit de la cuestión. Sí, Aquí está el kit de la cuestión, porque realmente, si hablamos, por ejemplo, de los transgénicos, de los problemas que causan los pesticidas, de los problemas que causa, por ejemplo, la energía nuclear, yo qué sé, de la infinidad de problemas a los que nos enfrentamos, en el fondo, todo parte de lo mismo. Todo parte de lo mismo, de ese materialismo que nos asola y que está corrompiendo el mundo y lo que es peor, el alma del mundo. bueno, antes de... Porque precisamente con esto hay una cosa que te voy a hacer una pregunta y es una pregunta de verdad que no tengo ni puñetera idea, ¿eh? O sea, es una pregunta sincera. Porque se habla que la lucha contra ese materialismo y el acabar con la necesidad de crecer y de producir, se habla mucho del término de crecimiento, que seguro que a ti te suena, ¿no? Pero como Claro. periodistas que somos, el término de crecimiento es fastidioso de usar, por no decir otra palabra, porque claro, ya te estás poniendo en el terreno de juego del materialismo. Si hablas de crecimiento, es que estás hablando en el fondo de que estás a la contra de un sistema que todo el mundo comparte, que es el crecimiento. Entonces, a lo mejor hay que acabar con ese materialismo, pero no hablar de decrecimiento, sino hablar a lo mejor de un paradigma distinto en el que a lo mejor el término no es el crecimiento, el decrecimiento, sino, o sea, no es el decrecimiento como negación del crecimiento porque no es la vía en la que tenemos que seguir, sino a lo mejor hay que hablar de otras cuestiones como prosperidad. A mí me gusta prosperidad, porque crecer no significa que vayamos a ser más prósperos. Próspero significa que nos va mejor, eso no, pero no significa que tengamos que crecer. O sea, tú prosperas cuando tu vida mejora. Eso no significa que tenga que ser algo material, ¿no? Porque el crecimiento parece que el crecer es bueno. No necesariamente, la prosperidad sí. O el bienestar, no sé. Hay algo ahí que hay que Yo solucionar. estoy a favor del crecimiento ilimitado, el crecimiento ilimitado espiritual, Claro, porque este tipo de crecimiento es un tipo de crecimiento que te lleva tarde o temprano a desprenderte de la mayoría de cosas que son superfluas, ¿no? pero Y en la este parte tipo de material, vida, y en la parte material también, por sí, supuesto. pero me refiero que cuando tú lanzas un mensaje a la sociedad para que la gente reaccione, también la parte espiritual te la compro, ¿vale? Luego cada uno tendrá su espiritualidad, que puede ser laica o religiosa o en una clave en otra, pero entiendo y la comparto. Pero para que un mensaje cambie la percepción de la gente sobre el ecologismo, también tiene que dar una respuesta a las cosas cotidianas, Claro, por supuesto. o sea, las Por cosas supuesto. materiales. Es que todos, hasta todos los profetas y los sistemas tradicionales espirituales que han existido sobre la faz de la tierra daban una satisfacción material a la población, pero con límites, ¿entiendes? Con límites. El problema es que el sistema neoliberal no pone límites, no pone límites a los deseos, a los anhelos Exacto. de los millonarios y de los que no son millonarios. Y entonces, claro, esto es un desastre absoluto. Esto es un desastre absoluto. El problema está en que los que no son millonarios Quieren ser como quieren millonarios. serlo. Y Claro, porque, yo claro, no, tienes... quiero decir, yo no quiero tener dinero, yo quiero que el dinero no sea un problema, yo quiero tener mis necesidades básicas cubiertas y poder disfrutar de los míos de una situación de bienestar. Yo no quiero millones, yo no quiero un jet privado, yo no quiero eso, no me hace feliz. A mí lo que me hace feliz es poder disfrutar del tiempo y de los míos. Pero díselo Es a la que gente. Pero es que todo el sistema, digamos, occidental, que hoy ya impera en todo el mundo, porque no hay nadie que se salve, no hay ningún Estado que tenga un tipo de economía que no esté basado en la usura y en la especulación, está corrupto. Entonces, hay que empezar luchando contra la usura y contra la especulación. O sea, si tú no tienes una economía real y una economía
digamos, sacralizada o limpia, no me hables de espiritualidad. Pues ahí está. Pero al mismo tiempo tampoco me hables ni de espiritualidad, ni de medio ambiente, ni de no sé cuántas cosas, si no eres si no promulgas una economía que sea realmente antimaterialista. Ahí Entonces, está. claro. Pero ¿cómo la llamamos? ¿La llamamos antimaterialista? ¿La llamamos de crecimiento? ¿O buscamos No, de algo que tenga... crecimiento no, yo insisto, crecimiento sí es crecimiento espiritual, pero espiritual no de inciensos, para Ya. entendernos. O Pero la sea, parte económica que dices que tú, Jesús entró en el templo para sacar a los usureros, que el Islam, que es el sello de la profecía, prohibió tajantemente la usura, que la usura está prohibida en todas las tradiciones espirituales, por algo será, por algo, digamos, por algo será, y no es casualidad, que la gran destrucción del mundo, es decir, hace 2 o 3 siglos, empieza por un lado con las ideas cartesianas y materialistas, pero por otro lado, digamos, el haberle dado rienda suelta a la usura y a la especulación, cuando antes era algo que estaba tajantemente prohibido. Entonces, no es casualidad que la gran destrucción del mundo, del planeta y los grandes problemas a los que nos enfrentamos coincidan con eso. Si esto el público, la ciudadanía, los ecologistas no saben verlo, no hay nada que hacer. no saben verlo y no saben contarlo o no saben expresarlo para que la Exactamente, gente lo vea. exactamente. Ahí Ambas está. cosas. A ver si somos capaces. Bueno, vamos a terminar aquí la sección, que esto nos ha quedado un poco largo. De hecho, lo mismo estaba como un programa aparte porque creo que tiene entidad y me gustaría además que la gente hiciera comentarios y nos aportara cosas, ya que nos estáis Mm. viendo. Estaría genial. O si tenéis algo que añadir, porque creo que aquí hay temas muy profundos y como necesitamos, y como bien dice Pedro, un mensaje ecologista de profundidad, un mensaje que sea un relato para construir un mundo diferente, y esto no lo vamos a hacer los dos que estamos aquí, pero necesitamos de todo el mundo que quiera participar en esto, pues oye, que si queréis contribuir, a ver si hay alguna manera de caminar, no solamente en esa visión, sino en ser capaces de crear ese relato que emocione y tal. Pues ojalá, ¿no? Ya subiré esto también en la web y tal, y esperamos vuestras contribuciones porque esto nos va la vida en ello y nos va el planeta, Pedro, y necesitamos las aportaciones de todo el mundo. A ver si alguien se pringa y nos añade Perfecto, algo. Dani. Perfecto, Dani. Que vaya muy bien. Pues estamos en contacto, cuídate, un abrazo y me alegro de estas conversaciones que siempre es aprender algo, aunque no estemos de común en todo, pero nos escuchamos, nos respetamos y creo que aprendemos. Pero bueno, personas que no coinciden en todo, pero que coinciden en mucho, Sí, pueden dialogar en el caso del aborto, bueno, se puede hablar mucho. Es un caso que por lo menos pido que la gente reflexione, porque desgraciadamente, cuando algunos de los problemas a los que nos enfrentamos se convierten en una ideología, ¿entiendes? Entonces se pierde la capacidad de discernir. mm, O sea, sí. tenemos que huir de las ideologías para ser capaces de encontrar soluciones a los problemas a los que nos Ya, enfrentamos. pero yo lo veo de otra manera porque si no hay ideología, si no hay puntos de vista distintos sobre problemas compartidos, que eso es una ideología, entonces tendríamos que asumir que hay una posición que es la correcta. Porque una ideología al final es las gafas desde las que ves el mundo. Si entendemos que no hay muchas gafas, sino que solo hay un punto de vista, puede ser complicado porque también hay gente que diría, pues oiga, yo tengo el pensamiento contrario o lo veo de otra manera y a lo mejor también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, No, bueno, o sea, resumiendo, solo digo esto ya más. No, yo me refiero a que si tú estás adscrito a una ideología, ¿no? Es posible que esta ideología haya marcado una posible solución a ciertos problemas que no son los que te pide tu corazón, ni son los que necesita el mundo. mm, Y simplemente que es como el tema de la enfermedad. Si tú vas a, si dos personas van al médico y el médico les receta lo mismo, pero no necesitan lo mismo. ¿Me entiendes? Es posible que cada uno de ellos que tienen una misma enfermedad
han llegado a ella por diferentes razones, tienen circunstancias sociales diferentes, cuerpos diferentes, entonces es posible que necesiten dos tratamientos diferentes. No se puede tratar de una sola manera un problema, porque sobre todo en un mundo tan complejo como el nuestro. No, hay que dar herramientas y opciones. Pero bueno, las opciones está claro que tienen que existir. En fin, Pedro, pues lo dicho, yo creo que esto va a ir como programa porque tiene poderío y que un placer hablar contigo. La semana que viene Igualmente, seguiremos charlando y hablando de esas noticias que necesitamos porque, bueno, hemos empezado no solamente estos debates que están muy bien, sino que también herramientas como el de la orina que son interesantes. Así que bueno, esta caja de herramientas y de reflexiones, ¿dónde las podemos encontrar? Cuéntanos. en vidasana.org, ahí se puede suscribir todo el mundo gratuitamente. Gratuitamente ya veis que aquí hay muchas cosas interesantes. Digamos que si no estáis suscritos a vidasana.org, al boletín del ecomensajero, pues mal hacéis, estáis perdiendo tiempo y posibilidades de informaros de muchas cosas que merecen la pena. Muchas gracias, Pedro. Estamos en contacto. Vale, Cuídate. tía, hasta luego, Un que vaya muy abrazo. Chao, bien. chao, Un chao. saludo a todos.